Durante décadas, Hollywood ha llevado los ovnis a la gran pantalla. Luces imposibles, naves gigantescas, encuentros con inteligencias desconocidas. Pero existe una pregunta inquietante que pocas personas se hacen. ¿Y si alguna de esas historias no fueran inventadas? ¿Y si detrás de ciertas películas se esconden casos reales que ocurrieron mucho antes de que las cámaras comenzaran a grabar? Con el reciente regreso de Steven Spielberg al mundo de los extraterrestres, muchos han vuelto a preguntarse ¿de dónde nacen estas historias? Y aunque nadie conoce la respuesta definitiva, existen 5 casos que parecen sacados directamente de una película. Lo inquietante es que ocurrieron de verdad. Todo comenzó en el verano de 1947, en una zona desértica cerca a Roswell, Nuevo México. Algo cayó del cielo. Al principio, las autoridades hablaron de un platillo volador. La noticia apareció en periódicos y recorrió el país. Pero apenas unas horas después, la versión cambió. Ya no era un ovni. Ahora era un simple globo meteorológico. Sin embargo, para muchos, la explicación llegó demasiado rápido. Demasiadas contradicciones, demasiados testimonios y una pregunta que sigue viva casi 80 años después. ¿Qué cayó realmente en Roswell? Si alguna vez has visto una película sobre encubrimientos gubernamentales y restos extraterrestres, probablemente ya entiendes por qué este caso sigue siendo una leyenda. La noche del 13 de marzo de 1997 ocurrió algo extraordinario. Miles de personas observaron enormes luces avanzando lentamente sobre Arizona. No hablamos de unos pocos testigos, hablamos de miles, familias enteras, pilotos, policías, personas que jamás se habían visto entre sí y describieron exactamente lo mismo. Una gigantesca formación luminosa cruzando el cielo. Algunos aseguraban que se trataba de una estructura inmensa, tan grande que parecía imposible. Una auténtica nave nodriza. Y hasta hoy sigue siendo uno de los avistamientos masivos más famosos de nuestra historia. Durante años, los relatos ovni eran descartados con mucha facilidad. Pero eso cambió cuando comenzaron a aparecer grabaciones militares. Pilotos entrenados de la Marina estadounidense observaron un objeto que no se parecía a nada conocido. No tenía alas, no tenía motores visibles, no tenía sistema de propulsión aparente. Y aún así, realizaba maniobras imposibles. Subía, descendía, aceleraba y desaparecía en cuestiones de segundos. Los pilotos lo bautizaron con un nombre curioso: el Tic-Tac, porque tenía forma de una enorme pastilla blanca. Lo inquietante es que el propio gobierno reconoció la autenticidad de las grabaciones. Y desde entonces, el caso
se ha convertido en uno de los mayores misterios modernos. Diciembre de 1980. Una base militar en Inglaterra. Todo parecía normal hasta que varios soldados observaron luces descendiendo hacia una zona del bosque cercano. Lo que encontraron después cambiaría sus vidas para siempre. Según algunos testimonios, una estructura luminosa permanecía entre los árboles. No parecía un avión, no parecía un helicóptero, no parecía nada conocido. Los militares describieron luces extrañas, movimientos imposibles y fenómenos que jamás lograron explicar. Muchos lo consideran el Roswell británico. Y todavía hoy sigue siendo uno de los encuentros más inquietantes jamás reportados por personal militar. A finales de los años 80, Bélgica vivió algo extraordinario. Decenas de personas comenzaron a reportar enormes triángulos negros sobrevolando ciudades enteras. No eran pequeñas luces en la distancia, eran estructuras gigantescas, oscuras, silenciosas, con 3 luces brillantes en las esquinas. Los avistamientos fueron tan numerosos que incluso las fuerzas aéreas intentaron investigarlos. Pero los objetos parecían jugar con los radares. Aparecían, desaparecían y realizaban maniobras imposibles. Hasta el día de hoy, nadie ha conseguido explicar completamente lo ocurrido. Y aquí es donde todo se vuelve interesante. Porque si juntas Roswell, Phoenix, Rendlesham, Bélgica y el Tic Tac, obtienes prácticamente todos los elementos que vemos una y otra vez en las películas de ciencia ficción. Objetos imposibles, encuentros cercanos, encubrimientos militares, naves gigantescas, luces en el cielo. La pregunta es inevitable. Las películas se inspiran en algunos casos reales, o los casos reales terminan pareciéndose a las películas. Lo cierto es que décadas después, ninguno de estos casos ha desaparecido. Siguen siendo investigados, siguen generando preguntas y continúan alimentando una de las mayores incógnitas de nuestro tiempo. Porque quizá lo más inquietante no sea lo que vemos en el cine. Quizá lo verdaderamente inquietante sea que alguna de estas historias ocurrieron fuera de la pantalla. Si te ha gustado este viaje por alguno de los casos OVNI más famosos de la historia, por favor, suscríbete y acompáñame en el próximo misterio. Y ahora dime, si mañana apareciera una luz
imposible sobre tu ciudad, mirarías hacia otro lado. Como siempre digo a mi final del video, pastilla azul o la roja. ¿Tú en qué quieres creer?